En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Es siempre un privilegio cada semana que el Señor nos permita seguir desarrollando estos temas vinculados en contra de la violencia doméstica. Y pues siempre tengo el privilegio y así me edifico cada semana también con mi amigo, hermano y pastor Alonso. Te recibo y te saludo muy cordialmente. Muchas gracias, qué buen recibimiento. Muchas gracias. No, lo estuve practicando toda la semana. Lo escribiste y todo. No, muchas gracias y es mutuo la edificación, el tiempo de compartir es maravilloso. No somos perfectos padres ni creyentes, por eso estos temas primero nos caen duramente a nosotros, al menos a mí me caen duramente, así que es bueno hablar de esto. Y hoy entramos entonces con una serie importantísimo que tiene que ver con los hijos, ¿verdad? Siempre en el marco de la prevención de la violencia doméstica. Sí. Y es que es una bendición que padres imperfectos como nosotros estén presentes. Es una bendición. Lo hablamos, es liberador. Es un alivio. Sí, es liberador. Cultivando por la presencia un apego seguro. Eso. Hablamos de seguridad, ser visto, que si no sabe qué estamos hablando, escuche los 2 podcasts anteriores. Bien. Ahora, desde el estar presentes, disponemos emocionalmente a nuestros hijos, y aquí hay una palabra bíblica, nutrirles con las grandes perspectivas y principios del Evangelio, que es la palabra que usa Pablo en Efesios 6:4, cuando habla de criar a los hijos, habla de nutrir. Sí, muy bien. Y como terminamos el podcast anterior, el que yo esté presente como padre requiere una autoevaluación a la luz del Evangelio de Jesucristo. Así que tomaremos principios esenciales, en este caso de Paul David Tripp, según su libro, muy buen libro, la crianza de los hijos. Él va a exponer 14 principios, mis hermanos, que vamos a intentar resumirlos en estos podcasts siguientes. Sí, es un librazo. Sí, es un librazo porque creo que sale del modelo tradicional de los libros de paternidad, ¿verdad? Más de hacer esos modelos tradicionales, y la práctica está bien, pero se basa mucho en los roles o en el hacer, pero lo que Tripp presenta es más la esencia del carácter. Claro. Primero nuestro de los padres y después de los hijos. Así es. Es que si no tenemos una perspectiva correcta de quiénes somos en Cristo, bueno, vamos a perder la esencia de lo que Dios nos ha llamado a hacer y haremos lo que ningún padre pues debería hacer. ¿Verdad? Exactamente. Y lo decimos porque el tipo de apego inseguro que recibimos en la infancia nos implanta una identidad que asumimos como única y verdadera. Es decir, el típico así soy yo. ¿Verdad? Por eso es que decimos que si no sabemos quiénes somos en Cristo, va a prevalecer el así soy yo. Pero no nos damos cuenta que el así soy yo ha sido modelado desde figuras de apego disfuncionales. Correcto, que es lo que hablamos en el programa anterior. Así es. Ahora, esta obra de Paul David Tripp inicia señalando la perspectiva errónea de posesión. Bien, de poseer. Es decir, como padres pensamos que nuestros hijos nos pertenecen y que son propios nuestros. No sé si está mal dicho eso, pero que son propios. Sí. Bien. Y sobre esta base podríamos crearlos como queramos, como nos parezca mejor o por presiones culturales. Sí. Y, contrariamente, lo presenta él, la paternidad es una mayordomía, no una posesión. Así es. Que el Señor nos ofrece, dándonos donde podemos aplicar la figura de embajador. ¿Y un embajador? ¿Qué podría significar un embajador? Un representante de los intereses de quien es enviado. Así es. Yo vengo, yo no soy nadie, yo vengo a decirle que dice él de verdad que es esto. Así que está muy bueno eso. Y ahora, Salmo 126:3 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nuestro propio pecado nos lleva a ser más posesivos que embajadores. A ver, qué efectivo y qué relajante es saber de que no somos dueños de nuestros hijos, sino que somos embajadores de Cristo, y tenemos que administrar la crianza de nuestros hijos. Qué buena esta figura de embajador, porque
como bien nos explicabas, el embajador primero tiene que conocer muy bien a quién representa. Exacto. Ahora, imagínate ejercer una paternidad sin conocer muy bien al de verdad, Sí. como dijiste. Exacto. Así que si nos da mucho conflicto a esto, entonces caemos en el modelo que sigue, el único que es el modelo posesivo. Exacto. Yo hago de mis hijos y los creo como a mí me parezca. Es más, voy a ocuparme de las cosas que a mí me parezcan. Exacto. Los voy a crear de manera en que yo fui criado. Ujú. Y todas esas cosas que afectan muchísimo el rol de la paternidad. Y que inclusive llevan a declaraciones absurdas de decir, es así porque yo lo digo y punto. Ajá. O tipos de declaraciones en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Decir, de yo mando, esta es mi casa. Correcto. Y obviamente llevan a prácticas y ejercicios totalmente errados, ¿verdad? O cuando hay intenciones también de evangelización hacia los hijos, uh-huh. No se metan con mis hijos. Exacto. Sí. Pues bueno, en esos principios, como nos explicabas también en el podcast anterior, es como la reputación social, el éxito de nuestros hijos, lo asumimos como nuestra. Es decir, uh-huh. que tomamos la identidad de sus logros como nuestra identidad. Uh-huh. Que fueran como casi trofeos, ¿verdad? Uh-huh. Para nosotros, ¿verdad? Es como dice Paul David Tripp. Uh-huh. Inclusive si fracasan nuestros hijos, vamos a tomarlo como algo personal. Exacto. Lo que me hicieron a mí, la vergüenza que me hicieron pasar a mí. Justamente iba a usar esa frase. ¿Qué vergüenza me hiciste pasar? ¿Qué? O sea, es un asunto de una comprensión de posesión de los hijos y que no debería ser la nuestra. Exactamente. Entonces, como dijiste, son 14 principios. Vamos a verlos en los próximos programas, ir resumiendo, comentando un poco lo que él habla. El primer principio es llamado. Llamado. Nada más importante en tu vida que ser una herramienta en las armas de Dios para formar un alma humana. Así es. Lindísimo. Básicamente es lo que él introduce en su libro. Sí, así es. Estar presentes. Sí. Atender el llamado es valorar la paternidad como Dios la valora. Qué bonito. Yo no soy padre porque sí. Es porque Dios me ha llamado a esto. Sí, y es verlo, mi hermano, como lo que son para Dios, unos tesoros. Uh-huh. Y son nuestros tesoros, en realidad son nuestros tesoros delegados. Uh-huh. Y va a decir Jesús, porque donde esté vuestro tesoro, uh-huh. allí estará también vuestro corazón. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros como padres podremos tener otros tesoros. Uh-huh. Otros tesoros pueden ser posesiones materiales, mismo éxito profesional o ministerial, uh-huh. Activismos. Es decir, el punto es claro. Si nosotros los entendemos a nuestros hijos como nuestro tesoro, uh-huh. hacia ellos y en función de ellos estará nuestro corazón. Correcto. Totalmente de acuerdo, porque es algo entonces que realmente valoramos. Uh-huh. Voy a usar una analogía porque me gusta mucho la figura de lo que estás diciendo de son mi tesoro. A ver si me explico bien, cuando mi tesoro es equivocado, se convierte en un ídolo. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, dijiste acertadamente, estoy de acuerdo con lo que decís, nuestros hijos son tesoros. Ajá. Ahí tiene que estar nuestro corazón. Claro. Eso es el llamado que Dios da a la paternidad. Lo dijiste Deuteronomio 6, Efesios 6 también. Son nuestro tesoro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros quitamos ese tesoro, sacamos lo que Dios nos da, nuestros hijos, etcétera, y colocamos cualquier otra cosa? El trabajo, por ejemplo. Uh-huh. El llamado ministerial, el pastorado. Uh-huh. Se convierte en un ídolo. Uh-huh. Porque está ocupando el lugar uh-huh. de lo que las cosas que Dios me dio debería ocupar. No sé si me explico. Sí, Entonces dejan de ser tesoros dados por Dios y son ídolos que yo coloco en el medio, aún queriendo justificarlo con una actitud muy piadosa de decir, uh-huh. sí, mi trabajo es lo más importante porque con esto le proveo a mis hijos. Uh-huh. Pero mis hijos no requieren tanto la provisión como la presencia. Así es. Yo veo desde el Génesis, mi hermano, un Dios de orden, Dios de 1, 2, 3, ¿verdad? Desde la misma creación, cómo organiza, uh-huh. cómo separa, cómo junta. Uh-huh. Para que las cosas funcionen, para que B funcione, necesitamos A. Uh-huh. Y entonces vemos que nuestro primer tesoro, por supuesto, es el Señor. Sí. Amarás a Dios sobre todas las cosas son todas. Uh-huh. Luego nos dirigimos hacia nuestro matrimonio, uh-huh. en ese orden. Sí. Luego viene nuestra familia. Uh-huh. Luego viene nuestro ministerio o llamado en el reino de Dios, como queramos ponerle. Ahí los dones espirituales nos potencian para ejercer ahí en ese plano. Uh-huh. Y posteriormente viene
el servicio al mundo desde los diferentes, digamos, vocaciones laborales. Correcto. Entonces, ese es el orden específico. ¿Ves? Entonces, lo digo porque el ver es colocar el tesoro en el orden desde donde tiene que estar. Que sería también un error, pienso yo, el que nuestra vida sea en pro de nuestros hijos, descuidando lo que está anterior, que sería Correcto. nuestro cónyuge. Que también se convertiría entonces en un ídolo. Así Sí, es. es más importante mi esposa que mi relación con el Señor. Así es. Bien, totalmente Así de es. acuerdo con lo que estás diciendo. Creo que es importante ese orden, ¿verdad? Y Sí. yo lo veo, creo que leí un libro hace mucho tiempo, se llamaba Círculos Concéntricos. Ajá. Es decir, a partir de un primer círculo con el Señor, me sigo expandiendo, que de hecho dijiste el pasaje, amar a Dios con toda nuestra mente, alma, corazón, y al prójimo. Claro. ¿Quién es mi primer prójimo? Exactamente. Mi esposa, Mi mis esposa. hijos, comunidad, En ese orden. Bien. Pues bueno, el principio 2 es la gracia, mi hermano. Es decir, Ujú. y como bien decimos, como padres necesitamos primero de la gracia del Padre. Ujú. Como padres en minúscula, necesitamos la gracia del Padre en Exacto, mayúscula. de acuerdo. Y Dios nunca nos llama a la paternidad sin darnos lo que necesitamos, ¿verdad? Y la fuerza de nuestra paternidad está en la dependencia del poder capacitador del Señor. Y bueno, y es posible que nos sintamos incapaces para ejercer nuestra paternidad. ¿Y por qué? Porque es cierto. Totalmente. Y en esa dependencia, ¿verdad? Nosotros mismos crecemos, maduramos emocional y espiritualmente. Hay un tema que es muy interesante. A veces nosotros como creyentes nos centramos mucho en la gracia pasada y la gracia futura. Sí. No lo descalifico, es importantísimo hablar de la gracia pasada, de la cruz, o sea, es esencial. Lo que Cristo ha hecho por lo nosotros. que Cristo hizo por nosotros, Claro. etcétera. Es esencial, Esencial, tener sí. una mente futura o una gracia futura, lo que va a ser nuestro tiempo con el Señor. O sea, no quiero que se entienda que eso no vale. Es tan importante como la comprensión de la gracia presente. Claro. Bien, que tiene que ver con las cosas que nos cuestan reconocer, nuestras luchas como padres, sabiduría, manejo de la ira, impaciencia. Yo creo que esto lo escribieron pensando en mí. Ay, a mí también. Impaciencia, manejo de la ira, manejo de frustración. Bien. Y Pablo habla en Efesios capítulo 3, dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. La gracia presente es esencial para el desarrollo de nuestra paternidad. Qué bueno. Es un tema que podría darse ese énfasis también, tal como se habla de la gracia pasada. Hablamos de lo Exacto. que Cristo ha hecho por nosotros. Qué maravilla. Y de hecho, de esto es que nosotros podemos hablar de gracia presente. Pero fue un poder de resurrección que se aplica al creyente hoy, en el aquí y en el ahora. Y como estás diciendo, en las cosas más cotidianas nuestras, en nuestra paternidad, en nuestras relaciones con otras personas, Exacto. es hablar de esta gracia presente. Muy Sí, bien. sí. Nos rescata Ajá. de nosotros mismos, ¿verdad? Y a la vez transforma la forma en que nos relacionamos integralmente con nuestros hijos. Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Excelente. Por eso hablamos, y lo dijo en 2 Corintios 12:10, por eso hablamos de la narrativa de nuestra historia de infancia, para ver esa identidad asumida bajo un vínculo específico que nos debilita en nuestro ejercicio de estar presente, pero conociendo esta debilidad, entonces en Cristo soy fuerte porque lo presento delante de Él como una figura reparadora por excelencia. Correcto. Y eso es lo que hablamos un poco en uno de los talleres de Levanta, en las conferencias que damos. Hablamos del contraste identidad construida versus identidad dada. Esa identidad construida es lo que vos acabas de mencionar, de todo nuestro trasfondo, nuestro bagaje, que es lo que traemos, cosas buenas y malas, que deben ser contrastadas y deben ser dirigidas hacia una identidad dada. Este proceso que vos acabas de mencionar debe ser necesario pasar por ese cambio, de decir, yo tengo una identidad construida, ha sido esta, pero tengo una identidad dada en Cristo como hijo de Dios. Claro. ¿Cuáles son las líneas que yo debo trazar en colaboración con el Espíritu Santo? Por supuesto, Él haciendo la transformación en nosotros, por supuesto. Sí. ¿Cuáles son las líneas que yo trazo para fundamentarme como padre en esta identidad no construida, sino una identidad dada? Yo soy hijo de Dios y vos lo dijiste antes, ya capacitado para responder por la transformación en Jesucristo
de una manera diferente a como hemos sido criados. Entonces creo que el concepto de identidad es sumamente importante en todo lo que hacemos, pero fundamentalmente en el rol de nuestro como padres. Y sobre esa base de la gracia presente. O sea, ahí va. Dada, o sea, hoy, en este momento. Aquí ahora. Aquí, práctico. Exactamente. Una teología aplicada, vivencial. Me encanta, sí. Me gusta mucho la frase, creo que fue la primera vez que la vi, fue de G.K. Bill, me parece. Aquí y ahora. Aquí y ahora hay gracia, aquí y ahora hay vida abundante, aquí y ahora hay vida eterna. Sí. Esperamos con ansias la venida del Señor y el estado eterno que va a ser inimaginable. Sí. Agradecidos por la cruz, maravillosa salvación que tenemos en Él y es vital para nosotros, pero no podemos menospreciar el aquí y el ahora, la gracia presente. Pienso que siempre nos enfocamos en vida después de la muerte, pero en Cristo también hay vida antes de la muerte. Exactamente, eso es. Ahí es cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Exactamente. Muy Genial, bien. Muy bien. Y es que los padres que se creen capaces, mi hermano, asumen que sus hijos también deben serlo. No permitiendo fallos, fracasos, debilidad, molestias por atender otra vez la misma debilidad, la misma necesidad. Entonces, ¿qué pasa? Dan más ley que gracia. Relaciones impacientes, sin ternura, compasión, servicio. Los hijos que van a ser, pues serán una manifestación pública de una capacidad paternal. ¿Qué dañino que es esto? Sí, no, mi hermano. Es sumamente dañino. Dijiste, y lo cito, padres que se creen capaces y que asumen que sus hijos también deben serlo, no permitiendo fallos, fracasos y debilidades. ¿Qué modelo más dañino para nuestros hijos? Y yo estoy convencido de que dentro del cristianismo se pretenden estos modelos porque asumen, y digo asumen porque no lo es, asumen que esto refleja una correcta espiritualidad. Sí. Entonces los hijos tienen que ser así por mí. Entonces yo soy el centro de la crianza de los hijos, no el desarrollo del carácter de ellos. Claro. Y produce ahí lo que vos decías. Inclusive, llevémoslo a una comunidad de fe que se cree muy capaz. Es allí donde si yo hablo de mi debilidad, Dios guarde, por eso la voy a callar, porque estoy en medio de capaces. Correcto. Yo me voy a ver como el único que estoy pasando por una depresión. El bicho raro que pasa por una depresión. Claro, porque aquí esta comunidad es tan capaz y tan espiritual de que como nadie habla del punto, como todo el mundo siempre se ve como muy bien, siempre está muy bien, entonces claro, yo tengo que estar escondiendo lo que está dentro de mí. Y tengo que asumir una identidad espiritual. Es una comunidad como en Lucas 18. Como el fariseo que oraba, Señor, gracias porque no soy como estos otros. Gracias porque yo soy yo. Exactamente. Qué difícil, ¿no? Un tercer principio que comparte Paul David Tripp en este libro maravilloso que él escribió, Entendemos, fundamentado en la palabra de Dios, es algo que a mí realmente me ha impactado muchísimo, que es el principio de la ley. De la ley, sí. Realmente queremos que nuestros hijos solamente obedezcan. O sea, tenemos tan corta visión que yo solo quiero que mis hijos obedezcan. Cumplan las normas de la casa. Exactamente. Si usted obedece, papá, no va a haber ningún problema. Nos vamos a llevar muy bien. Pero ¿con cuál motivación? Con la que quiera. Por temor, por amor, por actitud. Usted obedezca. Nota que también algunas iglesias funcionan así. Correcto. Usted obedezca, pero porque usted obedezca. Pero, porque lo digo yo. Porque, como dicen en México ahora que venimos, porque el mero lo acaba de decir. El mero. Exactamente. Entonces, ¿qué hablamos sobre la ley? Bueno, pues nuestros hijos necesitan la ley de Dios, ¿verdad? No la nuestra. Es como decirte esa ley horizontal, que es la que aplicamos mucho nosotros, ¿verdad? Nuestra ley. Y no aplicamos la necesaria ley vertical, o sea, la ley del Señor. Correcto. Pero no podemos pedirle a la ley, mi hermano, que haga lo que solo el poder transformador de la gracia de Jesucristo puede hacer. Perdón, tengo que interrumpirte. No, dale. Repito esa frase y luego continúas. Claro. No podemos pedirle a la ley que haga solo lo que la gracia puede hacer. Sí. Con eso, vámonos. Que el linaje de producción se apague ya. Sí, ya vámonos para casa. ¿Listo? Es que como dijiste vos, ¿verdad? Muchas familias se sostienen emocionalmente por la estrategia del cumplimiento de reglas, ¿verdad? Exacto. Y el sufrir las consecuencias si no son atendidas. O sea, lo que impera es el cumplimiento de la ley. Y como bien dijiste, ningún ejercicio de cumplimiento de ley transforma el corazón, el carácter, la motivación, etc. Y creo que es importante resaltar
para algunos, que no estamos diciendo que la ley es mala o que las reglas son malas. Entendemos bíblicamente en el Nuevo Testamento que la ley tenía su función de señalar el pecado. Inclusive, ahora te atravieso yo a sí, caballo. Dale. Así es mejor. Así es mejor, bueno. Sí. Hablamos de seguridad como un principio esencial de estar presentes y del apego seguro. Punto 1, seguridad. ¿Cómo nosotros nos veríamos seguros si no tuviésemos la ley? Es decir, las normas que nos protegen. Correcto. No podríamos. Y lo vemos en nuestra acción civil. Imagínate una sociedad sin normas y sin... O sea, cada uno vaya a manejar como quiera. Los tiempos de los jueces. Exactamente. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Correcto. No, sería un desastre. O sea, la ley es necesaria para regular la vida en comunidad. Sí. Pero la ley no transforma el corazón. Claro. O sea, que haya un alto en la esquina no va a impedir que yo me salte el alto, ¿no? Exacto. O sea, hay una señal, hay una marca. Pero yo debo entender y ser consciente de que tengo una responsabilidad como ciudadano y que yo debo llegar a la esquina, frenar, hacer el alto, ver y proceder. Pero esa esencia de obedecer no está en el alto. Ahora, y cuando te brincas un alto, ¿qué pasa? ¿Qué muestra eso? ¿Qué muestra el corazón de quien se saltó un alto? Menosprecio. No es tan importante. Exactamente. Hago mi voluntad. Y te lo pregunto porque ese es el objetivo de la ley. Exactamente. Mostrar lo que está dentro de nuestro corazón. Señalar la falta. Señalar la falta, exactamente. Entonces, ¿qué alcanzamos? Contextualizando, ¿qué alcanzamos? Y como padres de adolescentes, ¿qué alcanzamos nosotros? Simplemente señalando el pecado de nuestros hijos. Porque las mías son pecadoras, no sé las tuyas. Por supuesto. Pero las mías pecan un poquito a veces. Por mí, sí. Claro. Creo que lo aprendieron de sus padres, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente señalando el pecado. Paréntesis. Padres ausentes usan la ley. Padres presentes que buscan transformar usan la gracia. Sí, muy bien, excelente. Creo que podemos tirar esa línea porque el padre ausente es más fácil. Venir y decir, hiciste esto, desobedeciste, Ok, ¿y? Se marcó el pecado, ¿y? Está muy bonito ese punto, mi hermano, sí. Está un padre ausente, sí, va a tener solamente el recurso de la imposición. Claro. Porque es lo que le queda. Y produce que corazones empiecen a ajustarse, inclusive a posibles consecuencias positivas, empezar a premiar el logro. Ve qué problema esto. Si te sacas buenas notas, entonces tenés este premio. Pues bueno, recibo el premio y a partir, como no hay transformación, como no hay convicción, entonces recibo el premio, ya no tengo que esforzarme por nada más y entonces sigo viviendo como yo quiero. Exactamente. Y entran otros ismos, materialismos, hedonismo, todas esas cuestiones, entran en la mentalidad del joven. Sí. Mi papá lo que recompensa es el logro, obtengo cosas materiales. Entonces, parte de mi realización es adquirir, acumular cosas materiales. La vida se trata de placer, voy a disfrutar todo lo que tenga que ver en con esas cosas. Te quiero leer algo porque lo que dice fue tan impactante para mí que me llevaste inmediatamente a Filipenses 2. Pablo se relacionaba con gracia. Antes era por medio de la ley, ¿no? Ahora por gracia. Y va a decirle a los filipenses, por tanto, y en el contexto que él estaba preso, ¿verdad? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Qué increíble. Eso solamente es posible en una relación de gracia. Correcto. Sigo ese texto. Los hijos van a obedecer cuando el padre es ausente, van a obedecer cuando el padre está presente. Así es. Cuando el padre es presente, aun cuando físicamente no está ahí el padre, los hijos van a obedecer porque hay una relación, hay un compromiso con la paternidad de decir, mi tata no está aquí, pero yo sé lo que él pensaría, yo sé lo que él diría, sé cuál sería su instrucción, entonces yo mejor voy a obedecer. Que igual pasa con nosotros, con una religiosidad y una devoción correcta con Dios. Es decir, si nadie de la iglesia me ve, aquí yo puedo pecar, ¿qué problema hay? Exacto. Pero si hay una relación con el Señor, estás aquí, yo mejor voy a cuidar qué es lo que hago. El Señor ama la verdad en lo íntimo, dice la Escritura. Exactamente. Sí, es una obediencia por amor.
Por amor, eso es sumamente Sí. importante en la crianza de nuestros hijos, ¿verdad? Así es, así es. Pues bueno, como dijimos, la ley expone el pecado, no tiene la capacidad de rescatarnos del pecado. Correcto. Ni nos da un nuevo corazón, pero una crianza bajo la ley no transforma porque se recibe un premio al final. Si cantamos el domingo acerca de la gracia de Dios, no la cambiemos por la ley entre semana. O sea, con nosotros, ¿verdad? Que Totalmente. su sublime gracia, ¿verdad? Y, Que un infeliz salvó. salen las lágrimas. Pero seguimos aplicando la ley en el contexto de crianza, ¿verdad? Correcto, correcto. Me parece una frase sumamente importante para ir cerrando ya estos temas, ¿verdad? Esos tres principios que Paul David Tripp presenta en su libro y que comentamos acá, ¿verdad? Tendemos a eso. Y yo pienso, no sé vos qué pensás, pienso y siento de que muchas veces la respuesta de la ley, desde la ley, y la respuesta de la ausencia es por una de muchas razones, pero creo que una que al menos yo tengo que cuidar mucho, es que tenemos muchos distractores en nuestra vida. Vivimos un ritmo de vida sumamente acelerado y entre más rápido sean las cosas, mejor. Ajá. Y caemos en tiempo, en temas, por ejemplo, una reunión tiene que durar, y está bien que haya una duración, pero no puedo extenderme más porque viene otra cosa, y la actividad, y el salir, y la iglesia, y el fútbol, y lo otro, aquí, que allá, y vivimos ritmos muy acelerados. Sí. Saliéndome un poco de la sociedad, queriendo verla como algo general, como algo en todo. Yo no sé, y a veces pienso, ¿será que nos estamos equivocando como sociedad, como estamos viviendo? Yo creo que sí. Y que aún la iglesia ha entrado en ese ritmo de decir, uy, claro, estamos cerrándole feo a esto. Porque la premura de las cosas urgentes nos hacen olvidar que es lo importante. Claro que sí. Que trabajar de 8 a 5 y llevar la plata y llevar aquí la reunión y papá, eso es lo urgente. Y lo importante, que son nuestros hijos, nuestra esposa. Bueno, vamos al tema de los tesoros que hablábamos recién. Exactamente. Es que la sociedad está, vamos a ver, distrayéndose, deslumbrándose por muchos tesoros que constantemente están surgiendo, ¿verdad? Los ismos. Y que se presentan como verdaderos tesoros, como necesidades auténticas. Sí. Yo necesito ese necesitamos esto, o sea, necesitamos, ¿verdad? Sí. Así es. Creo que es interesante reflexionar cómo nosotros, dónde está nuestro corazón, que vos citabas al principio, cuáles son nuestros tesoros, cuáles son nuestros ídolos, y recordar esos 3 primeros principios que seguiremos con otros próximos programas. El principio, llamado. Bien, nada más importante en nuestra vida que ser un instrumento de formación de Cristo en nuestros hijos, desde el estar presentes. 2, gracia. Dios nunca nos llama a la paternidad sin darnos lo que necesitamos. Él nos capacita. Y ley, ese es fascinante. No podemos pedirle a la ley que haga solo lo que la gracia puede hacer. ¿Y cuál sería la dinámica de crianza? Pues simplemente con esto de la ley es buscar la concientización en nuestros hijos para que ellos, a partir de lo que muestra la ley, dependan de la gracia de Dios. O sea, el ejercicio de la crianza está por ahí. ¿Qué muestra la ley de Dios? ¿Cómo nos vemos a la altura de la ley de Dios? Listos, como polvo. Correcto. Pues bueno, esto que muestra la ley, es una oportunidad para urgentemente ir a la dependencia de la gracia de Dios. Correcto. Y por ahí está un modelo de crianza a partir de la ley. No la ley en sí misma, sino que muestre para que dé paso a la gracia. Un modelo de pastoreo del corazón de los hijos, que casualmente el hermano de Paul David Tripp, Ted Tripp, él escribió el libro Pastoreando el corazón de nuestros hijos. El libro se resume en esto: tomar el corazón del hijo y llevarlo al corazón de Dios. Y creo que lo que estás diciendo es sumamente importante, usar la ley no para implantarla como una norma de conducta porque así se me antoja a mí, sino porque el desarrollo y profundización de estos principios de la ley que señalan el pecado le da el espacio que la gracia necesita para operar, sí en nosotros, pero ahora personalmente nuestros hijos, que se van a acercar ellos directamente a Dios, a su propia fe, no a la fe de su papá que es pastor, sino a la fe de ellos como individuos, y lo que decían hacer en su vida, si van a hacer lo que sea que sean, profesionales, casados, solteros, etcétera, lo que sea, va a ser en función de esa gracia que aprendieron por el pastoreo de sus padres y no por la imposición de la ley. Y muy importante que nos vean a nosotros también dependientes de la gracia de Dios. Porque si nos ven a nosotros como los que estamos por encima de la ley, o que somos la ley, entonces ¿qué tipo de modelaje estamos dando? Claro. Si somos muy capaces. Tenemos la capacidad propia de estar caminando junto a la ley.
Y podríamos decir entonces, lo que acabas de decir, invitamos a nuestros hijos a caminar con nosotros juntos en la gracia. Yo te voy a enseñar los principios de la ley porque es mi responsabilidad, pero yo también me someto a esta ley en el sentido de aprenderla y generar espacio. Entonces, juntos sometámonos a entender lo que la ley nos señala para dar el espacio amplio para que la gracia nos transforme a vos como mi hijo, pero a mí también como tu papá. Buenísimo. Perfecto. Digo algo más y Dale. estropeo tu comentario. No. Así que creo que ya es momento de despedirnos. Es lo que salió. Muy bien. Seguimos la otra semana entonces. Claro que sí. Entonces seguimos con otros principios de libros. Si lo quieren conseguir, se consiguen en línea, se consigue en físico en muchos lugares. Una buena inversión. Claro que sí. Nos vemos entonces. Nos vemos. Chao. Gracias.